Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo como si intentara arrancarlo, Lucía recibió un sobre sin remitente. Dentro, solo había una llave antigua y una frase escrita a mano: «No abras la puerta del sótano». Ya es demasiado tarde. Lucía vivía sola desde que sus padres murieron en un accidente hace 10 años. Nunca había tenido un sótano, o al menos eso creía. Pero esa carta despertó algo en ella. Un recuerdo que siempre había evitado. An allure and grito. Unas manos tratando de arrastrarla hacia la oscuridad. Lo que Lucía no imaginaba era que aquella llave no abría un lugar. Habría una verdad que su familia había escondido durante generaciones, y esa verdad no quería ser descubierta. Lucía pasó más de 10 minutos observando la llave sobre la mesa, pequeña, fría, de un metal oscuro. Parecía casi viva bajo la luz amarillenta de la lámpara de su cocina. Intentó ignorarlo, intentó convencerse de que era una broma. Pero la curiosidad, ese veneno dulce que destruye silenciosamente, comenzó a expandirse dentro de ella. Cuando finalmente se puso de pie, algo estremeció la casa, un crujido como madera vieja partiéndose. Lucía frunció el ceño. Aquella casa era moderna. ¿Nada debería sonar así? ¿Hola? Preguntó al aire, avergonzada de sí misma. Caminó hasta la sala, y ahí lo vio. Una línea perfecta en la pared, una grieta, no un marco. Un contorno rectangular que no había estado allí el día anterior. Era una puerta cubierta de yeso, escondida, sellada. Como si alguien la hubiese ocultado décadas atrás. Lucía sintió un latigazo en el pecho. Un recuerdo fugaz, ella siendo niña Maná. Una voz susurrándole: «No abras esta puerta nunca». La respiración se le trabó. Lucía, ¿era su padre? No podía recordarlo bien. Entonces algo aún más inquietante ocurrió. Desde detrás del muro se escuchó un golpe. No fuerte, no violento, pero firme, uno solo. Como si alguien, o algo, hubiese tocado del otro lado para avisar que estaba ahí. Lucía retrocedió instintivamente. La llave en su mano empezó a temblar, aunque ella no estaba temblando. Y entonces ella corrió hacia allí. La carta cayó casi por debajo de la puerta y recogió principal. El sobre. Tenía su nombre escrito de forma torpe, como si quien lo escribió no supiera sostener un bolígrafo. Lo abrió con un nudo en la garganta. Dentro había una frase: «No estás sola en la casa». Lucía sintió que el suelo le fallaba. Porque entonces recordó algo terrible. Ella cerró todas las puertas con llave al llegar. «Why aún así?» Ahora escuchaba pasos arriba Topeisaru, como si alguien caminara por el pasillo en dirección a su habitación. Lucía sintió un sudor helado recorrerle la espalda mientras los pasos seguían sonando en el piso de arriba. No eran crujidos de la casa, no eran ruidos de tubería, eran pasos humanos. Su respiración se volvió corta e irregular. «No puede ser», susurró, intentando convencerse sin éxito. Con las manos temblorosas, apagó la luz de la sala, quedándose en semioscuridad. Los pasos se detuvieron. El silencio cayó como una manta pesada, casi asfixiante. Lucía sacó su teléfono. Marcó 911, pero no presionó llamar. Una duda venenosa se le metió en el pecho. ¿Y si la policía encuentra la puerta sellada? ¿Y si esto tiene que ver con mis padres? ¿Y si, antes de llamar a alguien, debo saber la verdad? El miedo y la curiosidad peleaban dentro de ella como dos animales salvajes. Entonces el silencio se rompió. Ahora no eran pasos, era algo siendo arrastrado. Despacio, como si alguien moviera un peso muerto por el suelo del pasillo. Lucía sintió la adrenalina prender fuego en su cuerpo. Decidió subir. A veces, enfrentarse al miedo conocido es menos terrible que permitir que el misterio siga creciendo. Puso un pie en el primer escalón, la madera crujió. Al llegar arriba, vio su puerta entreabierta.
Ella recordaba perfectamente haberla cerrado, empujó con suavidad. La luz fría de la luna entraba por la ventana, iluminando parte del cuarto, y fue entonces cuando lo vio. En el centro de la alfombra había marcas de uñas, profundas, desesperadas, como si alguien hubiese intentado detenerse mientras era arrastrado. Hubiese luchado por no ser llevado hacia el closet. Lucía se llevó la mano a la boca, conteniendo un grito, pero había algo aún peor. En la pared, justo encima de los arañazos, alguien había escrito una frase: torcido y regular, con algo que parecía óxido Zika. No olvides lo que pasó aquella noche. Lucía retrocedió, sintiendo como el corazón intentaba romperle el pecho. «¿Qué noche?», murmuró, temblando. Y entonces sucedió lo que realmente la dejó sin aire. Su celular vibró en su mano. Un número desconocido. Mensaje de voz de 4 segundos. Lucía lo reprodujo, un susurro debilznado, pero inconfundible. Lucía. «No abras la pared». La sangre se le heló. Era la voz de su madre. Su madre, muerta hacía 10 años. Lucía quedó paralizada con el celular en la mano, escuchando repetidamente esos 4 segundos imposibles. La voz era idéntica, el tono, la cadencia. Incluso esa ligera vibración nerviosa que su madre tenía cuando estaba asustada. Pero su madre había muerto. Ella misma había visto el cuerpo. Había asistido al funeral. Entonces, ¿cómo era posible? Lucía sintió que las piernas casi no la sostenían. Reprodujo el mensaje. Se dejó caer sobre la cama. Lucía, apretando no abras el teléfono pared, como si fuera un salvavidas. Más angustiada cada vez que la escuchaba, como si su madre hubiese hablado desde un lugar donde el aire faltaba, o desde un lugar donde no debía estar. Un pensamiento oscuro se coló en su mente. ¿Y si mis padres no murieron como me dijeron? ¿Y sí? ¿Me ocultaron algo desde siempre? Antes de que pudiera seguir pensando, el celular recibió outra mensagem. Texto do mesmo número desconhecido. Não mires atrás. Lucía sentiu arrepio violento subir pela coluna. E, por reflexo, virou-se devagar, muito devagar, para olhar atrás de si. O quarto estava vazio, mas o ar parecia diferente. Mais pesado, como se alguém tivesse estado ali segundos antes. A porta do banheiro está aberta. Ela não lembrava de tê-la deixado assim. ¿Quién está ahí?, dijo con la voz quebrada. Silencio. Se levantó, dio un paso, luego otro. Su propia respiración parecía rebotar contra las paredes. Empujó la puerta. La luz del baño estaba apagada. ¿Mamá? Una ráfaga de aire frío salió del interior, como si alguien hubiera abierto una ventana o como si algo hubiera pasado por allí. Lucía encendió la luz. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiese tomado una ducha caliente hace segundos. Su corazón se aceleró aún más. Se acercó al vidrio y vio que había algo escrito con un dedo: «Baja al sótano». Lucía retrocedió, horrorizada, negó con la cabeza. «No, yo no tengo sótano». Susurró. Pero entonces lo recordó. La línea perfecta en la pared de la sala, la puerta oculta, la llave. Um som leve ressoou no andar de baixo. Um som profundo, metálico. Como se algo estivesse destrancando, do outro lado da parede selada. Lucía sentiu sua garganta fechar, porque o som não era de alguém tentando entrar. Era o som de algo. Sandel. Lucía bajó las escaleras con el corazón retumbando como si quisiera escapar de su pecho. Cada paso parecía más pesado que el anterior. La casa, normalmente silenciosa, ahora parecía atenta, como si estuviera observándola. Al llegar al último degrau, viu novamente aquela parede na sala. A mesma onde antes havia apenas tinta lisa. Agora, o contorno da porta oculta estava mais definido, quase como se estivesse inchando, empurrando para fora. Lucía se aproximó lentamente. La superficie del muro parecía irregular, respiraba,
se expandía y contraía muy suavemente, como si del otro lado hubiera algo vivo intentando contenerse. La llave en su mano vibró. Muy poco, pero lo suficiente para que Lucía la soltara con un sobresalto. Cayó al suelo con un sonido metálico que reverberó por toda la sala. En ese mismo instante, del otro lado de la pared, algo respondió un golpe, no como los anteriores. Este fue más fuerte, más desesperado, como si alguien estuviera golpeando con ambas manos, pidiendo ayuda. ¿Quién? ¿Quién está ahí?, preguntó Lucía, sintiendo como la garganta le ardía del miedo. El golpe se repitió. Y esta vez no fue uno, fueron 3. Rápidos, secos, como un código, tac, 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 Lucía retrocedió, con los ojos clavados en la pared. La vibración del teléfono la hizo saltar. Era otro mensaje del mismo número desconocido. Temblando, lo abrió. «¿No es tu madre?» Lucía sintió un vacío en el estómago. «¿Entonces quién?», murmuró. Pero el teléfono vibró de nuevo antes de que pudiera terminar la frase. «¿No es humano?». Lucía dejó caer el celular. Retrocedió hasta chocar con la mesa detrás de ella. Del otro lado del muro, algo comenzó a rasgar el cemento. Un sonido lento, áspero, como uñas arrancando capas de pintura y yeso. Las partículas comenzaron a caer al suelo como polvo. Lucía, aterrorizada, se obligó a mirar. Pequeñas grietas comenzaron a abrirse. Muy finas al inicio. Luego más profundas. Hasta que un trozo de cemento cayó al suelo. Y detrás, en la oscuridad, ella vio algo. Un ojo, grande, brillante, humano y al mismo tiempo. Vacío, observándola a través de la grieta como si la hubiese estado esperando toda su vida. Lucía soltó un grito ahogado. El ojo parpadeó y entonces... Una voz ronca, imposible, habló desde el otro lado, Lucía. «Tú me dejaste aquí». Lucía se quedó congelada frente al ojo que la observaba desde la grieta. Aquella mirada tenía algo imposible de definir, un rencor antiguo, una tristeza profunda y una culpa que no entendía. Yo no te dejé en ningún lado», balbuceó, retrocediendo. El ojo parpadeó de nuevo, lento, pesado, como si la criatura, o lo que fuera, necesitara recordar cómo hacerlo. «Lucía, tú me encerraste». La voz era tan baja que parecía surgir directamente dentro de su cráneo, vibrando detrás de sus sienes. Lucía negó con la cabeza. «Eso no es verdad». «Yo no sé quién eres». El muro volvió a crujir. Otra capa de yeso cayó al suelo, dejando ver no solo un ojo, sino parte de un rostro pálido, deformado, como si hubiese estado aplastado, atrapado durante años. Lucía sintió náuseas y entonces... Un recuerdo que no era recuerdo le atravesó la mente. Un flash rápido, doloroso. Ella con Akos llorando, sentada en el suelo frente a esa misma pared, que en su memoria siempre había sido lisa. Una sombra detrás del muro, golpeando y pidiéndole, «No me dejes aquí, Lucía, por favor». Y la voz de su padre detrás de ella gritando, «No lo escuches, no lo abras». La visión desapareció tan rápido como había llegado. Lucía cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. «No, eso nunca pasó». «Nunca», murmuraba, temblando. El rostro tras la grieta sonrió. Una sonrisa lenta, rota. «¿Tú olvidaste, Lucía? Pero yo no». El celular vibró otra vez. Lucía, com os dedos trêmulos, pegou o telefone do chão e abriu a mensagem. Era uma foto antiga. Ela mesma, criança, com os cabelos bagunçados e lágrimas no rosto. Sentada exatamente diante daquela parede. Atrás dela, a sombra de um homem. Mas o rosto estava borrado. E a data no canto inferior direito fez seu estômago afundar, 12 de outubro de 1999, la noite em que dijeron que el accidente havia ocorrido. Lucía sentiu um calor subir até seu peito, uma mistura de raiva e medo. «Que está passando?» Gritou,
mirando la grieta. El rostro detrás del muro respondió sin dudar. Y entonces una mano blanca y rígida salió entre las grietas, tratando de alcanzar su brazo. Lucía se levantó de un salto, pero la mano la rozó. Y al tocarla, un torrente de imágenes invadió su mente: gritos, sangre, el sótano, un encierro. Una decisión que un niño jamás debería tomar. Lucía soltó un alarido. La mano retrocedió. El muro empezó a vibrar, como si algo adentro estuviera preparándose para salir por completo. La pared seguía temblando. Las grietas se extendían como venas oscuras, avanzando hacia el techo y el suelo, mientras dentro algo respiraba con fuerza, como si por fin fuese a liberarse después de años en la oscuridad. Lucía retrocedió hasta chocar con la mesa. Sentía las piernas inestables, la mente incendiándose con imágenes que no recordaba haber vivido. No, no puede ser verdad, susurró mientras el eco de aquella mano rozando su piel aún vibraba en su memoria. El muro retumbó con un golpe brutal, luego otro, luego un tercero. Cada impacto hacía que la casa entera pareciera exhalar, como si estuviera cansada de sostener un secreto durante tanto tiempo. Lucía, con toda la fuerza de voluntad que le quedaba, tomó la llave del piso. Apenas otro recuerdo la atravesó ella, con unos 8 años, sosteniendo esa misma llave, temblando. Su padre gritando detrás de ella. Su madre llorando. La sombra en el sótano suplicando: no cierres la puerta. No otra vez. El recuerdo se quebró. Lucía jadeó esa llave. No era mía, dijo con voz rota. ¿Por qué la tenía yo? Y entonces la casa respondió. Un sonido seco, mecánico. Un clic metálico, pesado. Fan la puerta oculta. Se había destrabado desde adentro. Lucía sintió cómo el aire se volvía más frío. Un olor a humedad, tierra vieja y algo más. Algo casi como sangre oxidada. Comenzó a filtrarse por las grietas. No, por favor, susurró, retrocediendo. El teléfono vibró una vez más. Mensaje del número desconocido. Lucía lo abrió con las manos sudorosas. Él recuerda todo. Lucía sintió un escalofrío que le paralizó la espalda. Otro mensaje llegó inmediatamente. ¿Tú también lo recordarás? La pared cedió. Un pedazo grande cayó al suelo polvo. Dentro de la apertura se veía un pasillo estrecho, descendente, y una escalera de madera que bajaba a una oscuridad densa, viva. En sótano. Un sótano que nunca debía haber existido. De la oscuridad surgió una voz: Lucía, aún no terminamos contigo. El sonido era horrible, no porque fuese monstruoso, sino porque tenía un timbre dolorosamente familiar, casi humano, casi cercano. Lucía tembló. Esa voz. Esa voz era la del hombre que aparecía como sombra en la foto. ¿Quién eres?, preguntó ella, con lágrimas de terror acumulándose en los ojos. La respuesta llegó desde el hueco oscuro, con un tono quebrado, como si hablara a través de una herida abierta. Soy lo que dejaste ahí abajo, la noche del incendio. Lucía sintió el mundo girar. Encendió sótano, una puerta, gritos, ella, pequeña, escogiendo cerrar algo o alguien. Antes de que pudiera reaccionar, una mano pálida salió del hueco, apoyándose en el marco roto. No era la misma mano de antes. Esta estaba quemada, deformada, como si hubiese pasado años tratando de escapar entre llamas y sombras. Lucía retrocedió con un grito ahogado. La criatura, o el hombre, comenzó a salir. La mano quemada se apoyó en el borde del muro roto, y el cuerpo al que pertenecía comenzó a emerger lentamente del hueco oscuro. Lucía no podía moverse. Sus piernas parecían de piedra, su mente atrapada entre recuerdos, falsos y verdades a medio revelar. La criatura levantó la cabeza. Era humano, pero no completamente. La piel carbonizada cubría parte del rostro, mientras que la otra mitad parecía intacta, pálida,
casi infantil, como si una parte hubiese sido devorada por el fuego y la otra hubiese sobrevivido a pesar de todo. Sus ojos eran profundos, oscuros, llenos de algo que no era odio, era dolor. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco, ese rostro. Ella lo conocía, no Soma, pero una parte de ella lo reconocía desde el primer instante. Lucía, dijo la criatura, arrastrando cada sílaba como, si le costara hablar, por fin bajaste. La frase la sacudió. Yo nunca bajé ahí, balbuceó, retrocediendo. Yo no sabía que existías, no sabía nada de esto. La criatura inclinó la cabeza, con un gesto casi triste. Claro que lo sabías. Se llevó una mano al pecho, como si intentara señalarse a sí mismo. Tú me encerraste conmigo adentro. Y luego dejaste que ardiera. Lucía apretó los puños. Algo en su pecho se desmoronó. No, yo era una niña. No sabía. Pero la criatura la interrumpió con un susurro cargado de un dolor profundo. Fuiste tú quien tomó la llave, quien cerró la puerta. Mientras yo gritaba tu nombre. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una mareada la hizo tambalearse. El olor a humo, los gritos. El calor del fuego. Todo regresaba como un vendaval de memoria reprimida. Vio destellos, ella, pequeña, sosteniendo una linterna. Un niño detrás de la reja del sótano, suplicando. Un fuego creciendo rápido de maíz. Su padre tratando de arrastrarla lejos. Su madre llorando, gritando, no la dejes verlo. Lucía, no mires. Lucía cayó de rodillas. Las lágrimas le humedecían la visión. Yo no quería hacerte daño. Murmuró, casi sin voz. Yo creía que tú. La criatura dio un paso adelante. El suelo crujió bajo sus pies desnudos. Que yo merecía morir. Su voz no era agresiva. Era peor, era resignada. Lucía levantó la mirada. Las lágrimas le temblaban en los ojos. ¿Quién eres?, preguntó con desesperación. La criatura se agachó frente a ella, a pocos centímetros. Su voz salió ronca, quebrada. ¿Soy tu hermano, Lucía? Lucía sintió un golpe en el pecho, como si el aire se evaporara de golpe. Un grito quedó atrapado en su garganta. No, eso no puede. Murmuró, negando con la cabeza una y otra vez. Porola, su hermano, extendió la mano quemada hacia ella, sin tocarla, solo acercándola, como un gesto de reconocimiento. Tú sobreviviste arriba. Yo sobreviví abajo. Y ahora, tú y yo recordaremos juntos lo que hicieron nuestros padres. Lucía sentiu o ar congelar ao redor deles, porque, de repente, ela não estava mais com medo da criatura. Estava com medo de lembrar. E, pior, medo de descobrir que ele tinha razão. Lucía sentía su corazón golpear como si quisiera romper sus costillas. Su hermano, o aquello que quedaba de él, permanecía frente a ella, respirando con dificultad, con ese rostro dividido entre carne viva y piel carbonizada. Esto no puede ser verdad, murmuró ella, aunque algo dentro de su pecho sabía que sí lo era. La criatura bajó la mirada, como si recordar le doliera más que las heridas. Nuestros padres me escondieron, Lucía. Me encerraron porque era diferente, porque no sabían qué hacer conmigo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Un recuerdo vago regresó, lloros, gritos, la voz de su padre repitiendo, es por su bien. Por el bien de todos. ¿Qué pasó esa noche?, preguntó casi sin aire. La criatura inspiró profundamente, y el humo invisible de un pasado quemado pareció llenar la sala. Intenté escapar, grité, golpeé la puerta. «Tu vinist». Sus ojos quemados y los intactos se encontraron con los de ella. Pero papá te llevó lejos, y mamá. Encendió el fuego para borrar lo que habían hecho conmigo. Lucía negó con la cabeza. Eso no es cierto, ella no haría.
pero su hermano la detuvo. Ella lloró mientras lo hacía, pero lo hizo. La casa comenzó a temblar. Las paredes crujían como huesos viejos recordando su propia culpa. El olor a humo llenaba el aire. Un fuego invisible lamía los bordes del muro roto. Lucía trató de ayudarlo. «Ven conmigo, podemos salir», pero cuando tocó su brazo, su mano pasó a través de él como si su cuerpo estuviera atrapado entre dos mundos. «No vine para escapar, Lucía. Vine para que tu recuerdes». As chamas começaram a crescer no buraco do muro, revivendo, diante dos olhos dela, o incêndio que ela nunca soube ou nunca quis lembrar. «¿Qué hago entonces?», choró Lucía. La criatura esbozó una sonrisa triste. «Cuenta la verdad». «Traved», o fogo rugiu. A parede desabou. A casa, como se tivesse cansado de mentir, começou a morrer com seu próprio passado. Lucía correu. Correou como se a vida dependesse disso. Lucía despertó en el hospital 3 días después. Una enfermera le explicó que habían encontrado su casa envuelta en llamas. Y a ella inconsciente, tirada cerca de la puerta principal, como si hubiera intentado escapar en el último instante. No había más víctimas. No encontraron restos humanos. No había señales de que alguien más hubiese estado allí. Pero Lucía sabía la verdad. Cuando la habitación quedó en silencio, abrió lentamente el cajón de la mesa junto a la cama. Su corazón se detuvo por un segundo. La llave antigua estaba allí, intacta, limpia, fría como el metal recién forjado. La tomó con manos temblorosas. Y en cuanto la sostuvo, un susurro doloroso, familiar, resonó en su mente. «Cumple tu promesa. Lucía, no dejes que nuestra historia vuelva a ser enterrada». Lucía cerró los ojos. Una lágrima silenciosa cayó por su mejilla. Al ser dada de alta, no volvió a donde estaba su casa. No podía. No después de lo que había visto. Muy recordado. En lugar de eso, alquiló una pequeña habitación en las afueras de la ciudad. Una mesa, una lámpara, un cuaderno. Y allí, en el silencio de la noche, comenzó a escribir. Pagina memoria, por grito. Porque algunas historias no mueren con el tiempo. Se quedan atrapadas en las paredes, esperando ser escuchadas. Golpean, susurran, arden hasta que alguien tiene el valor de contarlas. Lucía tomó aire, apretó la llave en su mano y escribió la primera frase. Esta es la historia de lo que la oscuridad intentó ocultar durante años. Y en ese instante, sintió una presencia suave detrás de ella, un calor frágil. Y una voz lejana, casi infantil, susurrando, «Gracias». «Hermana», Lucía sonrió con tristeza, porque sabía que, finalmente, aquella historia ya no estaba sola.